Bueno, vale chicos, entonces pues bienvenidos a la tercera clase de empaque, envase y embalaje. La grabación de la segunda clase ya está en el link de la carpeta que les compartí en el aula virtual. Para los que no tienen dicho link y quieren ver la clase, por favor le dicen a la monitora que les pase el link. Eso está en la página de presentación en la parte inferior. Ahí está el link de acceso. Esta clase también está siendo grabada por si algún compañero no pudo asistir, entonces para que la vean. Bien, el día de hoy vamos a ver el concepto de envase y la clasificación del envase. Entonces espero pues no demorarme mucho. Entiendo que esta clase es de menor tiempo que la otra y además que nos demoramos un poco más en esta explicación que les di. Pero bueno, ¿qué es un envase? Un envase es un envoltorio que tiene contacto directo con el contenido de un producto. Por ejemplo, el empaque de un bombombón, ¿sí? Con la finalidad de ¿qué? De presentarlo de una manera adecuada, de facilitar su manejo y manipulación, porque no sería lo mismo vender bombombones así expuestos como a la contaminación, a que todo el mundo los toque, a que tengan un envoltorio, por ejemplo. También para facilitar su transporte, su manipulación, su almacenaje y la distribución. Es decir, que el envase es cualquier clase de recipiente. Puede ser un frasco de vidrio, puede ser una lata, puede ser una lata de metal, ¿sí? Una caja de cartón, una caja de plástico también, una envoltura de películas finas de algún material como el plástico, y estos contienen algún producto o materia. En otro sentido, digamos que podemos expresar que el envase es lo que contiene o guarda un producto y que forma parte integral del mismo y que además lo protege, sobre todo esta parte. Es importante la de protegerlo y lo diferencia de otros productos. ¿Por qué? Porque en los envases suelen, digamos, ir información para fines de marketing e información importante para el consumidor. Bien, entonces acá vemos pues una serie, digamos, de ejemplos de lo que serían los envases los empaques que se manejan. Vamos a ver a continuación la clasificación. Entonces, los envases pueden ser clasificados de muchísimas formas, atendiendo a los criterios de su funcionalidad. Entonces, de acuerdo con lo anterior, se les clasifica teniendo en cuenta los siguientes parámetros. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver 4 clasificaciones diferentes de los envases y cada una de ellas pues tiene su subclasificación. Entonces vamos a ver a los envases clasificados de acuerdo a la relación que tienen con la mercancía. Vamos a ver los envases de acuerdo a la clasificación con la capacidad. Vamos a ver los envases de acuerdo a la clasificación de la constitución del envase. Y por último, vamos a ver a los envases clasificados de acuerdo a su fin estratégico. Entonces, vamos a ver la primera, que es la clasificación de los envases por su relación con las mercancías. En este caso, y creo que ya, si no estoy mal, Franci. Bueno, sí, creo que fue Franci la que expuso un poco acerca del concepto del envase y la clasificación según la relación de las mercancías. Este puede ser primario, secundario y terciario, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el envase primario? El envase primario es el que tiene el contacto directo con el producto. Depende, la constitución del envase como tal va a depender del producto también. La idea es que este envase que tiene contacto directo con el producto pueda conservar las propiedades físico-químicas del producto que los contiene. No materiales que, no sé, de pronto yo tenga algún líquido que suela reaccionar con el empaque, esto sería desastroso, porque si reacciona con el empaque quiere decir que luego el empaque le va a pasar cierto sabor o ciertas propiedades al envase. No sé si ustedes se han fijado, bueno, algunos dicen que
tomar cerveza, por ejemplo, de una botella es muy diferente a tomar cerveza de una lata. La gente suele decir que sabe diferente. O tomar agua, sí, o tomar gaseosa de una lata a tomar gaseosa de una botella de plástico sabe diferente. Esto es muchas veces porque alguno de los dos materiales molecularmente suele transferirle de sus moléculas del envase a, sí, Andrea, suele transferir de sus moléculas del envase al líquido que los contiene y entonces el líquido termina sabiendo diferente. Entonces hay que tener cuidado con eso, sobre todo el plástico. El plástico, si bien es digamos, es el material, yo creo que el material más usado actualmente para envasar líquidos o incluso sólidos, este material no es tan bueno. Bueno, claro que también depende del tipo de plástico, que eso lo veremos más adelante, pero el plástico cuando le da el sol, sí, a ciertas temperaturas y con el paso del tiempo, el plástico suele desprender pequeñas moléculas de sí que van a parar al interior del líquido y digamos que uno se termina contaminando de plástico. Es más, en estos momentos casi que todos tenemos plástico por dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque hay animales que comen plástico, porque hay bebidas que nosotros tomamos que contienen algunas moléculas del plástico y eso se va quedando en nuestro cuerpo. Sí. Bueno, no sé, otra diferencia que yo noté, sobre todo antes porque ya no se venden tanto bolsas de agua porque las bolsas de agua son muy antihigiénicas. De hecho, no les recomiendo que vuelvan a consumir bolsas de agua porque las bolsas de agua son manipuladas muchísimo por las manos de cualquier persona y como uno suele tomar o abrir la bolsa de agua por cualquier punta, muchas veces digamos que vamos a hacer contacto de nuestra piel con los residuos de las manos que han dejado otras personas. De hecho, hace algún tiempo conocí una persona que se le prendió una infección. Bueno, ya está muy bien, gracias a Dios, pero se le pegó una infección debido a eso, a tomarse una bolsa de agua que el vendedor había manipulado con sus manos y en sus manos pues tal vez le pasó la infección, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí, cuando yo tomaba bolsas de agua, la bolsa de agua me sabía muy diferente a tomar agua en botella, porque el plástico de la bolsa de agua es más fino que el de la botella de agua y esto hace que el plástico que la bolsa de plástico conforme va pasando el tiempo y es expuesta a altas temperaturas se vaya degradando un poco y le transfiera como esas pequeñas moléculas al agua y entonces pues uno termina consumiendo un poquito más de plástico por decirlo así. Así es, Andrea. Entonces pues bueno, por eso es que dime Gerson. Tenían que ver con esa señora. Sí. Sí, bien curioso. Bueno, por eso la importancia de los envases, ¿no? Justamente proteger, conservar las propiedades del producto que los contiene. Entonces acá encontramos algunos ejemplos como las botellas de Coca-Cola, una bolsa de leche, una lata de duraznos, sí, etcétera. Bien. El envase secundario, también llamado colectivo, es el que tiene o contiene varios envases primarios. Este tipo de envase, bueno, antes de seguir, o no, más bien ahorita les pregunto. Este tipo de envase le suele dar una mejor imagen al producto porque suele ser mucho más visible y atractivo para el consumidor y tiene como finalidad también su protección.
la protección, ya no de contacto con el producto directamente, sino la protección de la protección, por decirlo así. Sirve además como medio de presentación, sobre todo, y facilita la manipulación del mismo para su aprovisionamiento en los puntos de venta. Entonces, acá tenemos una caja de botellas de cerveza, esta cajita que usualmente es en madera, y viene un six pack de cerveza, le da una mejor presentación al producto y pues generalmente tienen un buen agarre para su manipulación. Lo mismo la bolsa de bombombones, que contiene cierta cantidad de bombombones. Bien, les pregunto, ¿hicieron el foro de cuál es la diferencia entre envase y empaque? ¿El foro? Ok, ¿cuál es la diferencia? Bueno, por ahí va, sí, así es. El empaque, ustedes saben que esta materia se llama envase, empaque y embalaje. Entonces, el empaque es básicamente el envase secundario. O sea, digamos en estas cervezas, el envase vendría siendo las botellas y el empaque vendría siendo este. ¿Sí? Básicamente es eso. Bien. Ahora, tenemos también el envase terciario, que puede agrupar varios empaques primarios o incluso secundarios y tiene como finalidad facilitar la manipulación y el transporte de los productos. ¿Sirve para qué? Para distribuir, unificar y proteger el producto a lo largo de la cadena comercial. En ese sentido, el embalaje vendría siendo sinónimo de envase terciario. Digamos que esa es como la reflexión que yo quería que a la que ustedes llegaran en el foro antes de iniciar con esta clase. Bueno, un ejemplo pueden ser las cajas de cartón corrugado que contendrán varias latas de atún para su distribución en los puntos de venta. Quiero que alguien me dé otro ejemplo de lo que sería un envase terciario. A ver, los escucho. Ok. Franci iba a decir algo. Sí, exactamente. O sea, se fabrica un rollo, ese rollo lo compramos de una caja pequeña y sobre el empaque terciario es una caja grande donde uno 20, 25 unidades de ese material. Ok, listo. Bueno, las estivas, pero las estivas suelen ir envueltas como en, sí, para su transportación y sobre todo cuando ya se van a transportar, lo que está encima de las estivas suele ser, perdón, además de las estivas suelen ir con otra protección adicional que puede ser un vinipel especial, justamente para que en el transporte no se tambaleen las cajas. ¿Sí? Así es, pero bueno, eso lo iremos viendo más adelante. Por ejemplo, cuando Servientrega envía los pedidos, por lo general lo envían en envases terciarios. Así es también, o sea, suele ir el producto, después, eso depende también del producto, de qué tan delicado sea.
digamos que se le van añadiendo más y más en envases. Bueno, en ocasiones, sí, también la cantidad, claro. En ocasiones un envase puede cumplir todas las funciones. En este caso, el envase primario deberá ser lo suficientemente resistente para sostener el producto y soportar los rigores del embarque y la transportación. De la misma manera, toda la información necesaria para el consumidor debe estar contenida en este envase. ¿Alguien tiene algún ejemplo de lo que podría ser un envase primario, secundario y terciario al mismo tiempo? No sé, donde viene el frasco de mayonesa. No, porque la mayonesa luego se suele colocar en cajas porque es muy delicada. No, porque además de la canasta, la leche está empacada, está envasada en bolsas, entonces ya habrían dos envases. Dime, tampoco, tampoco. Pero seguramente cuando el proveedor va a enviar a la tienda esos pañales, vendrán en otro empaque. Más o menos, dime. No. Quiero que me den el ejemplo de un producto que solamente tenga un envase, que no tenga ni envase, que el único envase que tenga sirva para de envase primario, secundario y terciario. Muy bien, la bolsa del cemento. ¿Por qué la bolsa del cemento? Sí. Ok, claro, la bolsa de cemento no necesita ser empacada en nada más. No se necesita poner en cajas, no se necesita poner en otras cosas, ¿no? O sea, es la bolsa de cemento y así se envasa, así se empaca, así se embala. ¿Ya entendieron la pregunta? Ok, ok. Bueno, lo importante es que entiendan el ejemplo. No hay problema. Los productos agrupados dentro de sus sistemas de empaque y embalaje montados sobre una estiba es lo que se conoce como paletización y la agrupación de los pales y contenedores se conoce como unitarización. Esto, ustedes, bueno, los que vieron conmigo el semestre pasado recibo almacén inventario saben a qué me refiero. Bien, la otra clasificación de los envases es según la capacidad. Entonces, según la capacidad tenemos el envase unitario, que es el tipo de envase diseñado para contener un solo producto. La mayor parte de los productos utilizan este envase, pues en la unidad de venta pues es la unidad de venta de un solo contenido. Por ejemplo, un tarro de café instantáneo, una leche Tetra Pak, qué sé yo, una bolsa de arroz pequeña, ¿sí? Es como el envase más común, las salsas, así es. Eh, También el chocorramo, el Milo, casi que todo viene en envase unitario. Ahora, también tenemos el envase múltiple, que es un envase que contiene dos o más variedades iguales de producto previamente envasados. Por lo general, la unidad de venta contiene dos o más productos ofrecidos al consumidor. Un ejemplo es una caja de donas. ¿Qué otro ejemplo podrían tener? Sí, sí, también, así es. El cartón de huevos, por ejemplo.
el cartón de huevos, la caja de donas, ¿cómo es que se llama esto de Bimbo que vienen dos ponquecitos de pingüinos? ¿Cómo es que se llama? Ponquecitos Mari... Ay, no me acuerdo. Bueno, las galletas festival. Las galletas festival también vienen 4 galletas en un mismo paquete. No, eso ya vendría a ser parte del envase colectivo. O sea, el envase múltiple es el que alberga más de 2 unidades y esas unidades suelen ser variedades iguales, ¿sí? A diferencia del envase colectivo, que es cualquier recipiente o envoltura que contiene 2 o más variedades de productos, pero diferentes. En el anterior es 2 o más variedades iguales, como por ejemplo las galletas festival que vienen 4 galletas. El taco de galletas saltín, no sé, a ver qué más. El maní, bueno, y así. El envase colectivo entonces ya es diferente. Digamos que este envase contiene 2 o más variedades de productos, pero que son diferentes. Por ejemplo, un envase que contenga 2 bolsas de leche tradicional, una deslactosada y una deslactosada y descremada. Otro ejemplo, el combo de las carnes frías, que viene la mortadela, el salchichón, el chorizo, no sé qué más. ¿Qué otro? El de las loncheras de los niños, también, que suele venir como mixtos, papitas, choclitos y así, ¿sí? Entonces, ese sería el envase colectivo. Bueno, incluso en la parte de los champús y los jabones también, perdón, eso cuando viene esas ofertas de lleve el champú, el acondicionador y la crema de cabello por este precio y todo viene como en un envase colectivo, ¿sí? Bien, la otra clasificación es según la Constitución. Entonces, según la Constitución tenemos un envase, bueno, les voy a mencionar más bien la primera, sería el envase rígido. Tiene una forma definida y no se puede modificar. O bueno, de pronto digamos las latas de algún metal sí se pueden modificar, pero uno tendría que hacer mucho esfuerzo para poderlas modificar. Generalmente el material es tan rígido que no se modifica. Esto le permite al producto que sea fácilmente estivado, es decir, que se pueda incluso hasta a veces colocar unos encima de otros sin que se dañe por la presión de los que están arriba. Entonces, ejemplo de esto pues son los envases hechos a base de vidrio y de metal. Son rígidos, es decir, que si yo les aplico una fuerza, no se va a deformar el envase. El siguiente tipo de envase, según su constitución, son los semirrígidos. Y aquí entran sobre todo los plásticos, pero los plásticos, sobre todo los plásticos, no los plásticos, por ejemplo, de la botella de agua que tiene menos plástico y que uno la puede doblar, que eso fue como tendencia en un tiempo y creo, no sé si es, no estoy segura de que se siga comercializando ese tipo de envases. Sé que salió por propaganda un envase de una botella de agua que uno la podía doblar fácilmente, ¿sí? Los semirrígidos son aquellos a los que mientras el producto esté contenido dentro del envase, difícilmente se puede deformar. Una vez yo saco el producto, es fácilmente deformable dicho envase. Eso ustedes lo pueden ver con las botellas de agua o los envases del aceite, que mientras uno lo compra y lo lleva a la casa, digamos que es rígido, pero también porque contiene al líquido. Pero una vez yo termino de usar el envase o desocupo el envase, yo lo puedo manipular y le puedo cambiar la forma. Cuando este envase entonces no es sometido a los esfuerzos de compresión, presenta un aspecto similar al del envase rígido, lo que les decía, es decir, sí, cuando lo tengo ahí sin hacerle ningún esfuerzo pareciera un envase rígido, igual que cuando contiene el líquido también
se muestra como un envase rígido, pero pues una vez se le aplica una compresión, se deforma con, bueno, no con tanta facilidad, pero sí se deforma. Listo, Darwin. Gracias por tu correo. Mañana yo creo que te respondo. Y tenemos el envase flexible, que es fabricado en base de películas plásticas, papel aluminio, hojas de papel o cualquier otro material flexible. Este tipo de envases no se puede estivar, eso quiere decir que, digamos, no se pueden colocar unos encima de otros, pero tiene una ventaja bien interesante y es que son prácticos para el manejo de los productos, ¿sí? Entonces acá tenemos los envases del papel de las papitas, los chitos, el de la mayonesa, el de las salsas de tomate, el de los bombombones, el del chocorramo, el del gala y así. Bien, y vamos a ver la última clasificación del envase, que sería según su fin estratégico. Entonces, deben saber ustedes que desde un inicio el envase puede ser elaborado con una finalidad determinada, así uno no lo crea, para lo cual se analizan diferentes alternativas que se pueden utilizar para envasar los productos con destino al consumidor final. Entre las estrategias de envase que pueden utilizar las empresas podemos citar las siguientes. Están los envases de líneas de productos o por familias. ¿En qué consiste esta estrategia? Consiste en utilizar para los productos pertenecientes a dicha familia un tipo de envase igualito. Lo único que le cambia es lo que lleva por dentro, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, esta estrategia consiste en utilizar para los productos pertenecientes a una misma línea un tipo de envase igual en lo referente a la forma, color, dibujos, etcétera, con el objetivo de facilitar la publicidad de la marca. Ejemplo, los envases de las salsas para carnes de algunas marcas. Entonces ustedes han visto que la salsa teriyaki, que la salsa de soya, que la salsa negra, que la salsa ahumada, todos tienen el mismo envase, pero pues bueno, la etiqueta ya cambia, ¿sí? Y esto le hace fácil al consumidor poder reconocer la marca. Bueno, también tenemos el envase múltiple. Este casi no es utilizado, pero existe. Y es una estrategia que consiste en envasar un mismo producto en un envase que contenga varias unidades. La misma tiene como objetivo que los productos tengan un precio unitario ligeramente inferior a los que son adquiridos en unidades individuales. Ejemplo claro, los alpinitos, ¿sí? O un envase que contiene 4 yogures o 6 bolsas de leche. Y tenemos también el envase de uso posterior. Este tipo de envase consiste en envasar el producto en un recipiente que pueda ser utilizado para diversos fines después de que el producto ha sido sacado del envase o consumido. Por ejemplo, la pintura envasada en baldes plásticos suele ser usada luego como caneca de basura o como caneca de los chécheres o caneca para parar el agua, en fin. No sé si tengan algún otro ejemplo de lo que sería un envase de uso posterior. Yo tengo varios ejemplos, pero quisiera que ustedes me dieran algunos. Ok, bueno, yo tengo otros. Exactamente. Yo, por ejemplo, uso mucho usaba porque ya casi no compro eso. Es más, ya no compro eso. Los tarritos de compotas. Recuerdo que cuando yo era niña, que sí comía tarritos de compotas, guardaba los tarritos de compotas y yo aprendí a usar esta técnica con la cual uno pinta sobre vidrio, creo que se llama las pinturas vitracetra. Entonces hacía, pues, o sea, pintaba sobre vidrio y además de eso le hacía a la tapa, le hacía un forrito en una tela y eso pues me servía como decoración para echar algunas cositas. Entonces sí,
Digamos que esos, hay algunos envases que suelen... Dime. Mm, sí, sí, sí. Los plásticos, bueno, sí, yo suelo reutilizar mucho los envases pequeños de plástico para llevar, para reemvasar el agua, muchas veces, porque son chiquitos y son prácticos. Y bueno, este que no falla, este es súper estratégico, que es un tipo de recipiente que además de cumplir con las funciones del envase, presentan características que atraen al consumidor, como por ejemplo las latas de galletas con motivos alusivos a la Navidad, o incluso cuando salen esos cafés que tienen, vienen en envases decorativos y sí o sí pues uno los utiliza para como vasos de la casa, ¿sí? Entonces sí, este es súper común, o sea, quien no tenga un envase de galletas de Navidad no ha vivido la Navidad, no mentiras. Y ya, chicos, esa es la clasificación de los envases. Deme un segundo.